Sabía que no tengo ganas de vivir, literal. Ser feliz se considera una debilidad de la persona. Si saludas a alguien con el beso, hasta te pueden aventar una cachetada. Imagina crecer en un lugar donde sonreír es señal de debilidad. Y años después, terminar volando un avión sobre México, un país al que llegaste casi por accidente. Esta es la historia de alguien que encontró en el cielo una segunda oportunidad. Marta, una vez dijiste una frase, no sabía que era la felicidad hasta llegar a México. Es algo que los mexicanos no lo notan hasta que alguien extranjero como yo los dice eso. Nosotros en Ucrania, en nuestra cultura, ser feliz, ser amable, se considera como una debilidad de la persona. Y hasta si piensas de ser feliz, te juzgan por ser feliz. Aquí en México está plenamente feliz como son. Te vas con unos ricos y son contentos, hacen su carne asada con la familia. Siempre mexicanos están rodeados de familia. Eso me encanta. Aquí los mexicanos viven el presente felices. Y si vas de una familia de bajos recursos, pues sacan sus tamalitos, sacan su banda, sacan un primo que hay toca de mariachi. No manches, transmiten esa felicidad. ¿Te acuerdas de un recuerdo específico? Me acuerdo mucho de momento cuando hice ayahuasca. En una de mis vidas anteriores yo era montaña, o sea, yo me acuerdo todos miles de años como yo formé de una piedra a una montaña del norte de México. Vi todas las salidas puestas de sol y última puesta de sol se llenó de luz, me pegó aquí y escuché el voz, bienvenida a casa. Eso estuvo cabrón. Empecé a chillar. Siento esos momentos de felicidad muy seguido en mi vida. Gracias a la aviación, gracias a los vuelos que hago, gracias a esas vistas increíbles, esos paisajes. Siempre digo que yo cuando vuelo y veo la cabina, estoy así como que, universo, Dios, gracias por darme esa vida, porque está tan chingona, es la mejor motivación del mundo. ¿Por qué llegaste a México? Dije, oye mamá, tú ya estás bien, ¿no? Le mandé un dinero para que viva unos meses. Pues, ¿qué te parece que voy a viajar al mundo? Yo de tanto chambear, tanto estudiar, estaba tan harta que se me olvidó mis sueños. Sabía que no tengo ganas de vivir, literal, pero no sabía cómo cambiarlo y a dónde quiero ir. Eso es lo más cabrón. Y me fui a viajar, visité 36 países en un año. Agarré un boleto súper baratísimo a un destino que se llama México. No sabíamos nada de México, solamente de las novelas mexicanas. Y pues que hay burros y sombreros, ¿no? Lo clásico cliché. Y entonces pues me voy a México, ¿no? Y vi las playas, que Cancún es bien bonito, Mar Caribe, no manches, para mí fue así la cosa más impresionante de mi vida. Llego a Cancún y veo esa agua y así... No, eso no puede ser. Y México me empezó a tratar súper bien. Y pues ahí saqué mis cuentas y dije... Mamá, ven a vacacionar a México, conocerlo chido y tráeme algo de ropa, ¿no? Pues ahí mi mamá viene, ya nos vamos a Ciudad de México con mi amiga, voy a la boda y en la boda conseguí chamba y luego novio. A huevo. Y pues de allá como que, ¿sabes qué, mamá? Pues ya vete a la casa, pero sin mí. Después de conocer México ya no puedes regresar a tu rutina, ya no puedes imaginar sentado en la oficina con esas caras de europeos. Sonreír prohibido. Sí, no, si sonríes en Ucrania hasta te paltan la madre, o sea, vienen y así dicen, ¿Qué te pasa? ¿Qué te drogas? O sea, y si saludas a alguien con el beso, no, hasta te pueden aventar una cachetada, o sea, cuando a mí me saludaron la primera vez en México de beso, yo así, cabrón, me estás interrumpiendo mi espacio, ¿no? Sí. Nosotros saludamos de mano. Claro. En México, como estábamos tan acostumbrados a la vida difícil en Ucrania, que trabajando a mitad de tus fuerzas en México vives mejor que trabajando a full fuerzas en Ucrania. No sabía eso, cómo es la vida. Bueno, ahora obviamente es completamente diferente porque es la guerra, pero igual, incluso antes de la guerra, ¿cómo es el día a día en Ucrania? Hay muchos países que tú puedes trabajar y vivir bien sin un título universitario. En Ucrania creo que no existe persona que no tiene un título, y si no tienes mínimo 2, no, ni te ven, ni te respetan. O sea, tienes que tener mínimo 2 maestrías para que te empiezan a ver algo chido.
Yo nazco, mi familia antes de nacer, mi familia bien, de alto recurso. Mi papá jefe de petróleo, mi abuela jefe de mina de oro. Podría los pensar dos unos profesores, empresarios chingones, los dos ¿no? profesores, sí. O sea, bien, Sí, gente bien, sí. trabajadora, inteligente, Claro. educada. Un día se va la economía a la chingada. A mi papá no le pagan sueldo por meses. Mi mamá anda de limpiar pisos en la tienda, luego se va a otro país a cuidar vacas. Mi abuelo puso cantidad que podrías comprar un coche a mi cuenta para que con porcentajes cuando yo tengo 18 años yo puedo sacar algún provecho. En un día ese dinero ya no valía nada. Inflación. Cero, inflación. La gente empezó a suicidar. La gente empezó a quemar lo que tenían en efectivo, quemaron para calentar la casa porque no valía ni madres tu dinero. Entonces ya crezco, bancos roban todo el dinero de la gente, o sea, desaparecen bancos, te pusiste tu dinero en la cuenta, mañana ya no hay. Los seguros, ni piensas creer en ellos, porque la inflación de repente se estrella y ya tu dinero no vale nada. Entonces, y ahora la guerra. Yo toda mi vida estaba viviendo de estrés económico. Mis tatarabuelos, la historia es muy cabrona. De mi parte de mi abuelo, mis tatarabuelos eran riquísimos, eran los más ricos del pueblo. Llegó Ejército Rojo para invadir, les quitaron todo. Porque la Unión Soviética, pues. ¿no? Y Bueno, mi tatarabuelo intentó defender y lo mandaron a Siberia, al cárcel. O sea, todos conocemos Holocausto de judíos, todos conocemos campos de concentración, pero no conocemos campos de concentración de rusos, Gulag. que eran peores. A mi tatarabuelo mandaron con su esposa y 3 hijos a Gulag. De 12 hijos sobrevivieron nada más 3. Sus papás murieron allá mismo. Y mi abuelo, con ese trauma de toda la vida, que desde de 6 años ya no tenía papás. De mi lado de mi abuela está aún peor porque también les quitaron todos, pero ellos escondieron, tenían tiempo para esconder a sus hijas, tenían 3 hijas. Escondieron sus hijas con vecinos, nada más a los papás mandaron a Gulag. Intentan escapar en medio camino, tatarabuelo mata, tatarabuela escapa. Y fue 2 años caminando para regresar a su pueblo para rescatar a sus hijas. Y así tenemos, no nada más yo tengo esa experiencia de una vida complicada, que la vida es cabrona. Que tantito te levantas, chin, te lo quitan. Tantito ganas algo, chin, te lo quitan. Entonces, por eso nos formamos ucranianos como nación. Ahora que hay muchos ucranianos por el mundo, escucho que muchos dicen, no manches, están cabrones, están súper trabajadores, súper inteligentes, súper guapos también, ¿no? Porque así nos hicimos, o sea, como cuando haces un arma de hierro, la calientas, la pegas, la enfrías, la calientas, la enfrías, se hace una arma indestruible. Así somos los ucranianos, somos indestruibles. Por eso aquí en México a mí me fue así de súper fácil. O sea, la neta, después de la vida en Ucrania, cualquier país del mundo te haces éxito. Aparte de, como, no sé, esa felicidad que sentiste en el comienzo, ¿qué fue como que más te ató acá? ¿Comida? Gente. Comida, la gente, el clima rico. Yo odio el pinche frío. No me gusta nada el pinche frío. Yo también lo detesto. Aquí está rico. O sea, imagínate nada más. Bueno, tú creo que conoces esa parte. Imagínate nada más que en Ucrania necesitas 3 conjuntos de ropa. En otoño, primavera, medio usas lo mismo. Pero invierno y verano es completamente diferente. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos en closet, tenemos closet principal. Un chingo de ropa. Sacas la ropa de invierno, guardas la otra ropa a la bodega. Sí. Y así en cada parte del año tienes que cambiar y tienes que gastar un chorro para la ropa. Aquí, no mames, 3 playeritas, 2 chones y ahí andas. Ya. Feliz. Es que ya me traes a recuerdos justamente de como problemas que aquí no hay, ¿no? Aquí ni existen, o sea, ustedes mexicanos ni lo piensan, ¿no? Yo tengo una chamarra acá nomás, ¿sabes?
Eso para salir y eso en Alemania, no manches. O sea, mínimo siempre tenía 3, 4 chamarras. Bueno, yo tengo varias porque vuelo mucho de Toluca y Toluca Claro. hace un chorro de frío Un frío también a la en las mañanas. fregada, ¿no? Sí está cañón en Toluca. Oye, ¿y cómo te volviste? Hoy en día eres piloto. Te dedicas a eso, incluso tienen una escuela para pilotos. Exactamente, tenemos una escuela de aviación y yo me dedico a marketing de nuestra escuela. Ok. Tu esposo es mexicano. Mi esposo es el mejor mexicano. Órale. ¿Cómo fue toda esa transición de ese primer trabajo hasta donde estás hoy? Es una historia bien romántica, muy romántica. Como trabajé en una empresa de Estados Unidos, ellos cuidan cabrón la seguridad. Y me mandaban a supervisar una mina en Morelia. En Morelia, pues no quieras llegar por tierra. Ujú, Y menos si vas con una güerita, ¿no? ujú. Entonces me mandan en un avión privado, una Cessna 210, presurizado, edición limitada, engine Rolls-Royce. Ujú. Y pues como yo quería de chiquita ser astronauta, hasta intenté estudiar para eso, pero me rendí en medio camino. Pues como que de allá volvió mi sueño. Oye, pues me interesa todo eso. O sea, como espacio me interesaba mucho, me interesa también la aviación. O sea, es muy cercano, ¿no? Es literal camino al espacio. Y pues ahí me fui a charlear, a hacer mis ojitos al Capi. Y dije, oye, Capi, ¿me puedo sentar al lado tuyo? Y me dice, sí, claro. Y yo pues empecé así como niña en dulcería, ¿no? Así, ¿y qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué es otro? Y él así, mira, te voy a explicar. Aquí jalas, aquí empujas, aquí son flaps, aquí es throttle, aquí la mezcla, aquí es el paso, ¿entendiste? Ni madres. Bueno, despégalo. Yo, Obvio. ¿cómo? Sí, despégalo. Te lo juro. Yo, una niña de bajos recursos, de familia de bajos recursos, en un país que no sé ni idioma, que apenas estoy llegando aquí, en un avión privado que jamás pensaba en mi vida que me va a ocurrir, y el Capi me dice, despégalo. Agarré el control, subí la palanca de potencia, y cuando lo jalé, así fue, ni respiraba. O sea, ni respiraba. Así fue el momento más mágico de mi vida. Me pasaron así por adelante todos mis sueños de chiquita, todo lo que yo quería hacer. Esas que yo te decía en vivo, que yo, un momento que vivía en Polonia y yo ya ni tenía ganas de vivir, me regresaron mis ganas. Yo decía, no mames, desde ese momento no quiero hacer nada. Todo mi esfuerzo, dinero, energía fue para convertirme en piloto y vivir esa experiencia diario. Hoy que soy piloto, tengo la mejor vida del mundo. No tengo nada que desear. Bueno, tengo unos proyectos del espacio, pero tengo tantas cosas de agradecer. Cada vez que vuelo y veo las nubes, mis favoritos son las salidas y puestas de sol. Cuando se llena el cielo de color, así cabrón, cabrón, cabrón. O cuando estás de vuelo nocturno y sale la luna gigante de frente tuyo y estás así, ¡oh! Eso es realidad, eso no es la IA, estás viendo con tus propios ojos. O bueno, dice también mi esposo que es muy infantil, pero a mí me gusta que cuando hay muchas nubes se llaman cúlumos. Hay un frente frío, fresco el aire y se forman unos cúlumos que parecen algodoncitos. A los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Parecen algodón dulce, ¿no? Ujú, sí. Y yo me imagino en mi avión como conejito brincando y hago así chu, 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 y toco con la ala la nube, toco con otra ala la nube. No mames, me encanta. Estoy en ese momento, hasta a veces lloro y agradezco a Dios, a Universo por darme esa vida y por darme ese camino llegando a ello, porque es lo más hermoso que puedes vivir en tu vida. Y los invito a todos a conocer esa felicidad con Lift Aviation School. Y pueden aprenderlo contigo. Sí, claro, claro. Pueden aprender conmigo, pueden aprender en los clásicos aviones Cessna 172, 152.
bimotor. O también si son empresarios y quieren volar unos aviones más avanzados, más seguros, tenemos el mejor avión del mundo. No digo yo, dice la estadística, es el avión más vendido el día de hoy, con su propio paracaídas para todo el avión completo. Y tenemos para entrenamiento, tenemos para la escuela, o sea, tenemos una escuela VIP dedicada a ustedes con el mejor avión de México y del mundo. El día de hoy, escuela que está basada en estos aviones Ciruses es Emirates, y pues todos conocemos Emirates. Nosotros en México estamos haciendo el sueño de muchos. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Ay, bueno, clásico, eso ya es historia aburrida. No es cierto. Tiene buenos chismes. Pues fue en una fiesta en aeropuerto. Yo estaba justamente acabando mi carrera de piloto y me invitaron a una fiesta de una escuela que yo he escuchado mucho. Y sus alumnos hicieron sus vuelos solos, entonces hicieron carne asada en aeropuerto, así bien romántico, estilo Top Gun, ¿no? Y pues ahí me presentaron con el capitán Jorge Arredondo, director de la escuela Lift Aviation School. Y yo así, ay, es que fíjate, Capi, que pues quiero hacer capacidades, y etcétera. Pues a ver, si cotizamos, ¿no? Mi próxima licencia. Va, señorita. Y pues ahí hablamos, me dio muy buen descuento. Yo así dije, esa me gusta la escuela, ¿no? Y me dice, pero todavía con respeto, todo eso, ¿no? Dice, oye, pero con todo respeto, señorita, ¿cuál es su plan? O sea, los extranjeros en México no pueden trabajar como piloto. ¿Cuál es su plan? Y yo digo, todavía no hablaba español bien. O sea, tú no puedes trabajar para Viva, para Volaris. Ninguna aerolínea. Aeroméxico. Y en la ejecutiva yo puedo trabajar nada más con licencia estadounidense. Ok. Sí, con mexicana. Yo no puedo ni siquiera sacar la licencia comercial mexicana. Ok, comercial. Tienes que ser mexicano de nacimiento para poder sacar la carrera completa. O sea, yo dije, es muy fácil, tengo dos opciones. La primera es ya tengo mi licencia de privado, ahora hago instrumentos y bimotor, y de ahí ya me voy a mudar a Estados Unidos, donde vive mi hermano, y me termino la carrera, y pues ya estoy libre de vivir en México, en Estados Unidos, donde me da la gana, y trabajar. O la otra es encontrar un esposo mexicano que tiene su propio avión y mejor su propia escuela. Te lo juro, así como estaba tomando el agua, así lo escupió y dice, cabrón, pues conozco uno, ¿no? ¿El hijo? Bueno, lo pienso, ¿no? Entonces, en eso, pues, hablamos, me dio buen descuento, pero todavía no tenía dinero completo para pagarle. O sea, no me ofreció la beca. Si me ofreció la beca, pues ya estaría ya bien puesta, pero me ofreció nada más descuentito, entonces todavía tenía que chambear para sacar lo demás. Y bueno, y me llaman de comandancia de repente. Y yo, pues ya voy. Y digo, ¿qué, inspector? ¿Qué pasó? Pues fíjate que tengo que decir algo. Ten cuidado con ese muchacho, porque es casado, tiene 2 hijas, es bien mujeriego, tiene 35 años, o 45 me dijeron, no me acuerdo. Pues borracho, mujeriego, y como debe de ser un mexicano. Y yo dije, como mexicano de telenovela, ¿no? Como de ese señor. Exacto. Y yo digo, no, pues no te preocupes, inspector. O sea, nada más hablamos que quiero estudiar en su escuela, quiero sacar mis capacidades, pero pues nada por allá. Pues nada más, ten cuidado porque pues lo conocen, tiene fama, ¿no? Y yo pues así ya predispuesta, ¿no? Pues para qué me meto con ese güey, pero quería mi descuento. Entonces sí contestaba sus mensajes, pero en manera sutil, manera bonita. 8 meses me estaba invitando a las fiestas de escuela, a eventos, a unos cursos de inglés aeronáutico, chalala, y yo así, no, pero no tengo tiempo, bla, 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 bla. Pelando los 8 meses. Porque dijiste, no, pues... ¿Para qué me meto con un casado?
que yo en ese entonces tenía 2 novios. ¿2? ¿Y los dos se conocían? Sabían, pero no se quisieron conocer porque los dos eran muy celosos. Entonces, Pero ¿cómo? A ver, explícame eso. Hay que aquí ver algunos detalles. Bueno, que se quede en secreto. Es es la habilidad de mujeres maniobrar sus tiempos, ¿no? Bueno, Pero ellos sabían. sí, ¿Tú les decías? sí. O sea, el primer novio duré con él bien 1 año, pero yo quería una familia. Como cuando estás extranjero, o sea, tú no te sientes una estabilidad aquí. Claro. O sea, en cualquier momento te echas para atrás, te echas de regreso, ¿no? Y estaba peleando mucho yo con mis documentos de migración. 2 veces mis abogados me metieron mal de mi permiso de trabajo. 2 veces me negaron la residencia. Me quedé aquí medio ilegal en México. No, estuvo todo un rollo. Y todo ese estrés, pues te genera así como que, pues ya quieres algo fijo, ¿no? Y pues años corren Claro. y todo eso. Entonces yo dije, bien honesta a mi novio, o sea, te doy 1 año Sí. para que vemos, pues, qué sigue, ¿no? Y después de 1 año hablamos y él dice, no soy listo para casarse. O sea, no soy listo para casarse, me gustas y todo, pero pues no. Y yo dije, bueno, ¿qué te parece que yo busco otro novio? Y él, ¡ah! Ay, me duele el corazón, pero está bien. No te quiero detener. Pero no me digas hasta que encuentras el bueno para casarse. O sea, puedes tener otros novios, puedes salir, puedes ver las propuestas, pero no quiero que yo sepa hasta que tengas el bueno. Entonces ¿Sabes? Tú consigo, bien cabrona, ¿eh? O sea, manteniendo el otro hasta buscar otro. entonces consigo otro novio, los 2 pilotos, obviamente. Consigo otro novio, pero mexicano, pero viviendo en otro país. Ok. Entonces con uno andaba en días normales, con otro para vacacionar. Estuvo súper chido. Y también le di 1 año. Dije, güey, 1 año. Aplícate. O aplícate. O te mudas a México, que estaba su familia súper feliz que viene a México él. O yo me mudo contigo. Yo no tengo temas. O sea, yo no estoy agarrada a nada aquí. Y pues ya casi pasaba 1 año. Y coincidió que yo compré boletos para Navidad a 2019 a Ucrania y que no me dan la residencia. Acá. Ok. Entonces yo digo, si ahora sin residencia, o sea, me venció mi residencia, si ahora yo salgo, no me vuelven a dejar entrar, porque ya una vez ya estaba ilegal aquí. Entonces no me van a dejar entrar a México, tengo que quedarme. Y por colmo, mis 2 novios, como ya sabían que voy a salir a Ucrania, pues hicieron sus planes y ninguno podría estar conmigo para Navidad. Yo dije, chinga su madre a todo el mundo. O sea, ¿para qué me sirve 2 novios si ninguno está conmigo para Navidad? Me voy de mochilera a Oaxaca. Y me agarré mi mochila y me fui a Oaxaca pidiendo rides. Imagínate, güera, en México. Ya ahora entiendo que hice una mamada verdadera. Pero en ese entonces me parecía genial idea. Me fui a Oaxaca pidiendo rides. Todo el mundo, todos los traileros me decían, estás loca, güera. O sea, ¿cómo tú puedes estar pidiendo rides aquí en México? O sea, es súper peligroso. Y yo, no, es peligroso. Nada peligroso. México muy chido, muy lindo. Amo México, ¿no? Y pues pasé increíble. 2 semanas a Oaxaca. Y ya se me empezaron a acabar el dinero. Y dije, bueno, regreso para Año Nuevo a Ciudad de México. Y justamente regreso el 30 de diciembre regreso a México y me escribe Capitán Jorge Arredondo, invitándome a pasar Año Nuevo en Acapulco. Ay. Y así, chin, si su esposa y hijas no van a Año Nuevo a Acapulco con él, algo anda mal en esa relación, ¿no? No manches. Y pues que me voy a Acapulco. Y digo, sí, voy contigo. Y él, ¿en serio? Yo, sí. Y me manda mensaje, ¿de veritas, de veritas? Y yo,
Sí, güey. Pero seguro que vienes. Y yo, una vez más me preguntas y no voy. O sea, para mí era así, qué güey tan inseguro. Ahora van a saber que él tenía 2 novias. Que ninguna le dejaron ir con él a Acapulco. Y mandó a su lista de posibles novias. Así la lista de te invito a Acapulco. Yo era nada más una de la lista. Como no le pelaba por 8 meses, ya me mandó a la lista de difusión, ¿no? Y que 4 decían que van con ir a Acapulco y que se conocían y querían armar allá unas orgías y que así bien cabrón y que le confirmo yo. Y él obviamente pues dice, no, pues la güera no va a querer compartir con 4 otras, ¿no? Entonces tengo que cancelarlas a ellas, pero si no va a venir, o sea, me voy a quedar plantado sin ellas y sin ella, o sea, voy a quedarme pendejo, ¿no? Entonces, por eso me estaba insistiendo y mandando mensajes. Oye, pero ¿de veras vas a venir? ¿O en serio vas a venir? Y bueno, y que 31 en la mañana pasa por mí, que salgo, todo guapa, y obviamente. Y él así, con ojos así como del amor, ¿no? Me vio, de ese momento ya vi, ya chingué a ese hombre, ¿no? Y vamos a Acapulco y todo bonito, pasamos increíble, y año nuevo, pom, 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 el 12 de la noche, y que como que trata de besarme, y yo así como que espacio, cabrón, ¿estás casado? Y que agarra el valor con unos tragos, y que me da un beso, y que le volteo, y que le suelto así una cachetadota. ¡Hala! Que hasta el nightclub que estaba haciendo de música, todos se voltearon, así, qué cabrón. Y yo así, ay, no sé, creo que me regué, ¿no? Y que empiezo a bailarle. Sí, empiezo a bailar bien sexy para reponer o sea, disculparme. Y él así, no sabe, hice bien, hice mal, ¿qué hice? O sea, cabrón, no sé qué onda con esa güera. Y pues ahí dejamos, ¿no? Cada quien sus cosas, dormimos en diferentes camas y todo. El día siguiente yo por así soy muy cariñosa, me gusta tocar la gente, me gusta servir, yo soy muy servidora. Me gusta hacer de repente, oye Jorge, ¿quieres una chelita? Y te sirvo la comidita, y te hago masajitos de pies, y te pongo el bloqueador y todo eso. Y sí, bien cariñosa y abrazándole a la alberca y todo. Y él dice, a ver, tenemos que hablar porque no sé qué pedo. O sea, estás muy cariñosa conmigo, pero no me dejas ni darte el beso. Y yo voy a decir, a ver, Jorge, a ver, escúchame, ¿no? Me encanta como cambias tu acento cuando cambias a tu antiguo yo, ¿no? Sí, así como, es que antes... A ver. Creo que todavía, a ver, avísenme por favor si tengo todavía acento o ya no. Pero siento que sí tengo todavía acento, muy pero ya poquito, no tan cabrón. Muy poquito. Sí, ya no tan cabrón como antes. En ese entonces todavía apenas empezaba a hablar español, entonces era muy marcado mi acento. Y decía, es que te voy a ser muy sincera. Yo tengo 2 novios y a mí no me gusta el cheating. No me gusta el cheating. Y yo no estoy lista para tercero. Y él dice, ay, tenemos tanto en común. Yo también tengo 2 novias, pero por favor te suplico que seas mi tercera novia. ¿Mi tercera y mi única o mi tercera? Mi tercera. En ese entonces quería que sea mi tercera porque un güey era mi jefe. Yeah. Entonces me pagaba sueldo, yo vivía súper chido, yo era muy fresa, o sea, cuando conocí a Jorge, yo era muy fresa, ya con mi bolsita de Louis Vuitton y mi gorrita de Gucci, y así, oh no, si el restaurante no es de Polanco, o sea, yo no salgo, güey, o sea, no mames, ¿no? Así, así. Y pues Jorge lo vio mi vida y el otro novio que era en extranjero, pues obviamente me pagaba regalos bien bonitos, vacaciones bien bonitas. Entonces, pues pues sí medía, o sea, sí medía que no puede sostenerme como la única novia. Y dijo, bueno, que te mantienen, que ellos pagan y yo voy a ser de puro placer, ¿está bien? Eso le pareció buena idea. Y yo le dije, pero, a ver, cabrón, ¿cómo que tienes 2 novias? O sea, yo lo que sé de ti, que tienes 35 años. Y él así, a ver, no.
Tengo 27. Ah, cabrón, ¿cómo que 27? Bueno, sí te ves bien puteado, sí te ves a 35, la neta. Sí, sí es fácil de creer. Pero 27, sí, tengo 27. Me enseñó su INE. ¿Y estás casado? No, no estoy casado. ¿Y tienes hijas? No, no, no. Bueno, de lo que sepa, no tengo hijas. Ah, cabrón. Bueno, de lo borracho y mujeriego sí cumplió, ¿no? De chiste, pero... Pero solo esto. Pero lo demás era mentira. ¿Y nomás se lo inventaron así? Porque el güey quería salir conmigo y lo vio que estaba hablando con Jorge y pues obviamente quería como que aventarle a la madre para que pues nunca salgo y funcionó, ¿no? Hijos de Y la yo como chingada, tampoco tenía ganas para verificar, pues no. Ya. Entonces pues estoy así como que, cabrón, pues no tienes, estás pues libre, ¿no? Y así, pues mira, la neta yo tengo mi vida resuelta, o sea, estoy estudiando, dedicando a eso y pues tengo planes, tengo 2 novios, los dos me tratan súper bien. Para ti no tengo tiempo en mi agenda, o sea, no tengo tiempo. Y él dice, pues a ver, hacémosla, ándale. Pues la noche echamos la pasión. Me aplicó de corazón roto. Es muy buena técnica, chicos, aprendan esa técnica. Dijo, bueno, la próxima vez que tú me que quieres besar, tú me vas a besar. Yo no te voy a insistir ni Eso nada. te dijo. Eso él me dijo, ¿no? Ujú. Entonces, empezó a dar el juego de corazón roto. Cada vez que yo estaba linda, él se agarraba el de corazón y decía, ay, me duele el corazón de linda que eres. No aguanto esas caricias, ¿no? O me veía, pues yo estaba trayendo carne para carne asada, estaba caminando y de repente me veía así, y se volteaba así y se iba a otro lado. O sea, bien chistoso, bien cagado mi esposo, súper, súper chistoso. Y funcionó. Y yo solita, pues vine, le agarré de greñas, y me encantó el amor que hicimos. Hasta estaban papás de un amigo en la casa y bajando escaleras Aplaudieron. aplaudieron. A huevo. ¡Eso, matador! Y pues yo conozco a mí, o sea, cuando hay química, cuando me gusta, o sea, voy a enamorar. Y dije, es que lo veo muy complicado porque me voy a enamorar, o sea, todo está demasiado perfecto, ¿no? Y él dice, pues vamos a intentar funcionar. Yo dije, bueno, a ver qué tal. Creo que no va a funcionar, pero a ver, damos chance a eso. Y bueno, ¿qué te digo? Al día 3 me pidió ser su novio oficialmente. Oh. A día 4 y 5 cortamos con nuestros novios. Él con las suyas y yo con míos. El día 6 me presentó con la familia. El día 8 ya me mudé a vivir con él. Órale, qué chido. Súper repentino todo, así. Y allá, de aquí ya cumplimos 6 años apenas. El año nuevo cumplimos 6 años viviendo juntos, 24/7, pegados uno a otro y súper felices. ¿Y cuándo se casaron? Nos casamos hace 4 años. Órale, también es relativamente temprano, ¿eh? O Sí, sea, ahí viene la historia también porque nos casamos tan temprano. De nuevo tengo problemas con documentos. claro. Pero ya medio arreglé, ¿no? Medio arreglé, pero nada más estaban en espera. Eso justamente estaba COVID, que se trabaron todos los trámites. Sí, yo me acuerdo de eso también. Entonces, mi residencia se venció, pero la nueva, el plástico nuevo no me daban. Claro. Y tenía nada más carta, que soy legal aquí, todo el show, pero no tenía residencia, o sea, yo estoy en espera. Y oficialmente estás legal en el país, pero no todos lo saben. Entonces voy con Jorge a un vuelo y pues bueno, estoy caminando por aeropuerto en mi uniforme de piloto y todo, pasajeros esperándome y me llaman de migración. Y yo así, cabrón. Y señorita, pásense por aquí, ¿no? Y yo paso y me empiezan a revisar mis documentos y que me detienen.
Y yo así mandando mensajito de oficina de inmigración a los pasajeros. Oye, me detuvieron de inmigración, una disculpa, a ver, déjame arreglo aquí. Y mis pasajeros bien espantados, bien preocupados. Imagínate, Ya no tu viajan. piloto Claro. van a deportar. Oye, ¿cómo? Bueno, gracias a Dios, como tenía todo bien, todo legal, nada más revisaron el sistema, que tengo todos los papeles, que estoy en espera. Me soltaron a ir, pero esa media hora estuvo así lo más cabrón, así como que sudé, así lágrimas frías. Mis pasajeros también estaban así como que, no mames, ¿qué onda, güera? O sea, ya arréglate. Y en eso dijeron a Jorge, oye, pues ya tienen que casarse para arreglar eso, ¿no? Y pues de allá como que nos casamos. Era por amor, obviamente, pero también era un poquito de presión de ese tema migratorio. No, aparte, facilita cañón las cosas. Sí. Para los dos lados, o sea, yo lo veo, ¿no? Sí. Acá, pero también si, o sea, por ejemplo, si yo me quisiera ir con mi esposa en algún momento a Alemania, es mucho más fácil así. Exactamente. Dices, pues estamos casados y ya Sí. está. Ya no hacen más Sí, ya no preguntas. necesitas visa, ya no tienes que comprobar quién eres, Sí. por qué eres y por qué te vas, ¿no? Así es. Exacto. Guau, qué historia. Entonces, ustedes hoy en día se podría decir trabajan juntos en esa empresa de aviación. Sí, claro, mi esposo como tal es el dueño, yo soy directora de marketing y pues aparte de eso tenemos varios más negocios y pues ahí andamos bien como equipo. ¿Cómo son los choques culturales de una pareja internacional que también trabajan juntos? ¿Ya te acostumbraste a la manera mexicana? Pues son más caballerosos que los ucranianos. Soy más mexicana que nopal, ¿Sí? la neta, pero de hecho hasta a veces me regaño por perder mi toque ucraniano, Ok. porque ya me volví bien irresponsable, o sea, hoy llegué tarde. En Ucrania yo jamás llegaría tarde, o sea, llego Pero 5 llegaste minutos. 5 minutos, 10 minutos. Pero en Ucrania jamás lo haría. O Ya. sea, en Ucrania siempre llegaría 5 minutos antes. Me esperaría la hora de la cita. Y si con quien tengo cita no llega en 5 minutos, yo me iba. Ni siquiera le escribía ni nada. 5 minutos estás tarde, yo me iba. Bye, bye. Bye, bye. No, aquí perderías todas las citas. Aquí tenemos un chiste en la familia. Que mi suegra, que la adoro, la amo. Pero siempre cuando hay reunión familiar a las 7, le decimos que reuniones a las 5, porque de todos modos va a llegar a las 9. Justamente aquí, por Yo ejemplo. soy igual ya. No, eso es increíble. Es justamente aquí, Alex, que está detrás de las cámaras, y yo fuimos hace poco a una reunión, ¿no? ¿A qué hora nos citaron? Como a las 5. Yo llegué ya anticipando. Yo llegué a las 5:30 y el Alex, tú llegaste hasta las. Güey, ¿no? A ver si es cierto, Ian. A ver si es cierto. Como yo aprendí no ser puntual, yo llegaba a las primeras citas en México a tiempo o con anticipación. Ajá. ¿Y qué me decían? Me ponían barrer, trapear, poner las sillas. Es que sí. Después de 3 meses aprendí que no hay que llegar temprano, hay que mejor llegar tarde. Mejor, porque así también, o sea, porque siento que muchas Bien veces. arregladita, sin sueño. Exacto, y dejas más tiempo también a la persona que hace la fiesta, ¿no? Sí, claro. Porque imagínate que, o sea, yo, por ejemplo, tú, si hubieras llegado hoy a las, ¿qué dijimos? A las 12, ¿no? No, yo todavía apenas a las 11:50 yo salí de la regadera, ¿no? Y yo dije, ok, a las 12 me puso un poco de gel, camisita y ya. 12:05 ya estaba listo. No, es que tu chamba está cabrona porque como tienes muchos extranjeros, no sabes quién ya se aclimatizó a México y quién todavía llega Puedo a ver tiempo, ¿no? claros patrones, ¿eh? Sí. Los de Europa, sobre todo Europa, ucranianos, polacos, rusos, súper puntuales. Sí. A lo máximo, como 15 minutos. Nosotros ahora hicimos Navidad ucraniana en comunidad, en mi Ajá. casa. Y yo estaba así súper presionada, así, que no tengo listo, ¿qué tengo que hacer? Y Jorge, no mames, relájate, todavía tienes un chingo de tiempo. Y yo, Jorge, acuerda que son ucranianos, van a llegar antes, hijos de Dios. Sí. No aprenden. Y llegaron antes. Llegaron No, antes. hombre. Muchos.
¿Cómo es la convivencia con tus suegros? Increíble, tengo la mejor familia del mundo, Qué la padre. neta. La neta, mi suegro es una adoración. Es la misma mamada que mi esposo, súper chistosos, súper graciosos. Me encanta mi suegra también, mi cuñada, la jefa piloto de Aeroméxico, la capitana, no manches. Órale, es capitana de Sí, Aeroméxico. sí, No, es que... un orgullo no, y entonces, es toda una dinastía entonces de pilotos. de pilotos, sí. Ahora, ¿qué planes tienes con eso de la aviación, con la empresa que tienen? ¿Estás lanzando también un programa? Ahí les va el chisme. Nunca ha contado de ese programa, ya lo llevo mucho tiempo. Es que un día me ocurrió hacer algo de aviación, pero de súper alto nivel. O sea, el día de hoy en aviación mexicana estamos años de piedra. Ujú. ¿Por qué? Por la regulación, por costumbres, sobre todo por las leyes, ¿no? Claro. Entonces dije, pues como ay, ando medio de influencer, ¿no? Ujú. Saco mis videos, Sí. trato de sacarlos educativos, interesantes sobre aviación para enseñar que aviación no es nada fuera del mundo, no es nada de lujo, Ujú. es algo que cualquier persona puede darse ese lujo, no es tan caro como pensamos. Pues dije, quiero hacer algo que así marca la diferencia. Algo de alto nivel, pues puedo decir Netflix, ¿no? No sé. Ujú. Y estoy lanzando mi programa que se llama Volando con la Güera. 14 de febrero estamos planeando salir, ya tenemos todas las redes sociales, ya pronto vamos a empezar a subir el contenido precalentamiento para generar el interés, así que no les cuento de qué es la programa, pero está súper mamastrosa de alto nivel. De alto nivel, Tú ya viste literalmente. el intro, ¿no? Sí. De hoy. ¿Qué te pareció? Está bastante padre. Es, creo que único, porque muy pocas personas pueden hacer eso, justamente lo que haces tú. Sí. Creo que puede tener bastante impacto. Sí, y sobre todo, pues yo siento que esa imagen de volar con la güera es increíble, ¿no? Sí, y sí, ¿cuántas? Una güerita. ¿Quién dice que mi piloto es una güerita, Eso vas a lanzar. Sí, volando con la güera. Ya síguenos en las redes sociales, por favor. Y ya estrenamos ese mes. ¿Cómo llevas aquí, Marta, el tema de la comida? Por ejemplo, en reuniones familiares, antes me comentaste en el en vivo que no comes tanto picante. Nada, cero. ¿Cómo la llevan Me ahí? enchilo con catsup. No manches. Sí, ¿Cómo en serio. crees? Sí, no sé, o sea, yo antes en Ucrania me gustaba picante. Tenemos horseradish, que es hrin. Es un picante diferente, muy parecido a wasabi, pero a mí me gustaba mucho picante asiático. Ujú. Comía bastante picante. Pero aquí en México llegando como que agarré alergia a chile, que a mí me encanta chile mexicano, para que no digan. Pero no sé, como que me agarré la alergia al chile y tantito picante que comía me iba muy mal. ¿Neta? O sea, como literal como alergia. O sea, se me empezaba a llenar cara de ronchitas, Ah, se no, me sí, eso es abría de la alergia. piel. Sí, 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 está sí. cabrón. Entonces, ya estoy quitando, o sea, mi suegra no cree en alergias y me dice, lo que tienes que hacer diario, comer hasta que se te pasa. Y así me enchilan diario en la comida y sigo enchilando sin agarrar. Ya me pasó un poco la alergia, en vez en cuando me salen, no todos los días. Pero mi familia come harto chile, harto chile. Cuando Jorge hace salsas, yo tengo que salir de la casa porque me arden los ojos, me arde aquí todo. De picoso nada más el ambiente que está. Y pues me enchilo todo el tiempo. Pero pues ahí vivo entre enchilada y la felicidad. Porque dicen que chile te levanta las endorfinas, ¿no? Sí, y por eso haz adicto. A mí me encanta, tanto como de... ¿Tú comes chile? Sí. ¿Chile o bastante. chilote? Ah, con albur o sin albur. ¿A ti te gusta ancho o largo?
No manches. Habanero. A ver. Ya voy a compartir. No, sí, pero como mucho picante, sí. Órale, qué chido. ¿Y cómo te Más que mi acostumbraste? esposa, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo te acostumbraste? No sé, fue desde el comienzo. Como llegué, me acuerdo de la primera taquería, como ese olor a cilantro, cebolla, limón, riquísimo. Y ya de una, pues, como mi roomie me dijo, no, pues, de esto, poquito de esto, así. Pero dije, ah, chingue su madre. Y, no sé, como siempre me ha gustado como ese... No sé, un poco de adrenalina también, ¿no? Está buenísimo. Qué padre, qué padre. ¿Qué es la comida favorita que, por ejemplo, que te puede cocinar tu suegra? Ah, mi suegra no cocina. ¿No? ¿Quién cocina? Mi suegro. Oh, órale, es al revés. Sí, mi suegro cocina, pero mi comida favorita mexicana son tacos de pastor con extra piña. Oh, ándale. Está machino, no manches. Y los mariscos, todos los mariscos, en Ucrania casi no tenemos mariscos. Sí. O sea, es muy complicado conseguir, es muy caro. No. Apenas regreso de Puerto Vallarta, o sea, lunes regresé de Puerto Vallarta, toda la semana atascándose de mariscos. O sea, yo soy la persona más feliz viviendo en la playa. Así comiendo marisco fresco, allá con mi velero, a echar un sashimi. Sí, yo hago lo mismo cuando luego estoy en la playa, todos los días. Marisco. Es que en México hay tanta abundancia de comida, o sea, Sí. los mexicanos no lo notan. Lo noto yo tampoco, ya no lo noto tanto, pero lo noto cuando llega mi mamá y mi mamá no puede pasar por un árbol de mangos porque le duele el corazón, porque ve todos los mangos tirados en el piso y le duele el corazón, porque en Ucrania cada fruta, cada verdura la guardas, la procesas, la conservas, o sea, no se desperdicia nada, porque en invierno no va a ser comida, basta, te mueres. Escasez. Aquí hay tanta abundancia de todo y no, que hoy se me antoja una sandía. Ahí está la sandía. Hoy se me antoja un mango. Ahí está el mango. Y nosotros, mexicanos, ya decimos, ay, que no es temporada de mango, que mango no está tan dulce como en la temporada. No voy a comer ese mango, que no sea ataulfo. No mames, para ucranianos cualquier pinche mango verde es el mejor mango del mundo. Lo noto muy cabrón con mi mamá. Mi mamá aquí viene y su dieta es sandía, mangos y pescado. Claro, es que como eso también tenemos en común, ¿no? Ahora dijiste eso de conservar, ¿no? O sea, de poner cosas a latas o, por ejemplo, mi abuela siempre usaba estos vasos de vidrio, ¿no? Le pones como una tapa. Le pones a como... Teníamos una máquina para eso, ¿no? Esterilizar. Exacto, le esterilizas. Lo haces vacuum. Exactamente, vacío. Y ya puede estar ahí como 3 o 5 años incluso y vas abriendo esas madres. ¿Pero por qué hacemos eso? Por el invierno. Sí, exacto. Porque llegan 5 meses, bueno, en Ucrania más seguramente, que, güey, no vas a ver el sol. Y aparte en verano... Tampoco es que crezcan tantas cosas allá. Crece papa, manzana, cereza. Eso que dijiste, ¿no ves el sol? Es súper importante. O sea, es algo que hablamos de la felicidad. Es súper importante. En mi ciudad, que es muy nubloso casi todo el año, hay 20 días de sol al año. No manches. 20 días. Parece pinche Londres. O sea, todo el tiempo hay bruma, oscuro, todo oscuro. Con razón, gente es tan pinche infeliz. Con razón. ¿20 días? Eso es nada. O sea, eso ya cumplimos aquí en Ciudad de México los primeros 20 días en enero, no manches. Sí. Por eso los mexicanos viven tan felices, porque reciben ese sol, reciben tanta abundancia de fruta, de verdura, de vitaminas. Claro que te hace sentir feliz, contento. Y claro que te va a sentir vivir el presente. Sí. Porque si... En Ucrania tú te vives en presente, no en futuro. Que si tú durante el verano, otoño, no conservas la comida, no haces tu casa caliente, no haces la leña, no ganas un chingo de dinero para gastar en invierno,
que vas a ser meses complicados, te mueres a la chingada. De frío, sin comida, te mueres. Por eso estamos pensando tanto en adelante, porque por eso estamos tan buenos estrategas. Pero aquí en México, lo peor, si no tienes casa, no tienes comida, no tienes familia, lo peor de caso es que te duermes allá abajo de un mango, sacas un manguito, lo comiste y no pasa nada. El día de mañana consigues otro. No pasa nada. Por eso la gente vive el presente. Por eso la gente está tan feliz. Sí. Porque hay abundancia de todo. Hay tirado todo. Nada más abre las manos y agárralo. Conozco un señor que viene al mismo parque que yo, que desde hace 15 años, él duerme en la calle, mayormente. A veces duerme en el hotel. Ya es amigo mío. Este güey es la onda. Conoce, no solo en esa colonia donde estamos grabando, en todas las colonias alrededor, sabe exactamente en dónde hay limones, dónde hay aguacates, dónde hay mangos, sabe exactamente dónde hay qué tipo de fruta. Uh-huh. Y dije, güey, no manches, está cañón, güey. Ahora que me estás eso, acordé una historia muy bonita de mi vida pasada. Cuando yo estudié para liderazgo público, uh-huh. Como mi proyecto de sacar esa maestría, de presentar, era un proyecto Lviv, que es mi ciudad, que es muy bonito, artístico, viejo. Lviv con ojos de vagabundo. Uh-huh. Juntamos los vagabundos de la calle, uh-huh. y la idea era no darles pescado, darles herramienta, uh-huh. que aprendan a pescar. Uh-huh. Entonces los estudiamos para guías de turistas, hicimos con ellos un tour de la ciudad con sus ojos, porque nadie conoce mejor ciudad que un vagabundo. Sí. Todos los escondidos, todos lo que ningún guía de turistas te cuenta. Era un boom en Ucrania, o sea, salió así a nivel internacional. Yo recibí muchas medallas por ese proyecto porque era realmente un boom, porque cambió la vida de muchas personas. De allá ya no eran vagabundos, ya eran guías de turistas. Ya podrían ganar su dinero, ya podrían formar sus empresas. Y nosotros lo que hicimos, traíamos turistas para ellos y ellos hacían esos tours. Ciudad con ojos de vagabundos. Así que será muy interesante aquí en México también, también hacerlo y que tu amigo enseñe Sobre todo ese amigo, él no toma. Uh-huh. Nosotros también agarramos puros que así como que no por flojos, no por borrachos, pero por alguna situación en la vida que se quedaron en la calle. Sí. Pero sobre todo es súper interesante. O sea, me ocurre así algo, ¿no? Sobrevive en México sin dinero, ¿no? O sea, ¿cómo pasar 24 horas? A ver si avientas ese video. Pásate 24 horas con él, viviendo como él vive, y vas a ver que vas a sobrevivir bien. Hasta vas a decir, a la chingada mi vida. Sí. Él ya tiene todo. Sí. Sí está raro porque, o sea, somos varios, ¿no? Y nos conocemos todos ahí por el parque. Y pues yo le pregunté, oye, güey, porque yo sé que alguien le dijo, oye, güey, si quieres te creo aquí un cuarto porque tengo una casa acá, no sé qué. Dice que es feliz. Hay una historia muy bonita que le gusta a mi esposo, que anda un millonario, llega en un yate a una playa clandestina y ahí sale para sacarse un coco, ¿no? Y saca un coco y ve una vagabundo allá en la playa echado abajo de la palma. Y dice, tú vagabundo, pues ¿qué onda? No, pues aquí ando echado en la playa. Ok. Pues ven conmigo, te voy a dar chamba. ¿Y para qué necesito chamba? No, para ganar dinero. ¿Y para qué necesito dinero? No, pues darte vacaciones de gusto echándose en una playa tomando un coco. Pero si ya estoy en una playa tomando coco, ¿para qué necesito esas chingaderas? Sí. A veces así, y es que yo creo que es importante también respetarlo si es por decisión propia. Yo sé, por ejemplo, yo hice servicio social en Alemania un año, mayormente ambulancia. Uh-huh. Yo sé, por ejemplo, en mi país, la mayoría de las personas en situación de calle, pues en Alemania te pagan todo si tú quieres. Sí. Pero son personas que tienen muchas veces temas de
de enfermedades mentales, que pues no logran tener una cuenta de banco, no logran retirar el dinero que el gobierno les da, ¿no? Pero algunos sí, son perfectamente sanos y no sé, deciden vivir así, pues... Pues mira, para algunos es complicado. Por ejemplo, para mí será muy complicado No, porque yo no una de podría. mis metas A en mí la me daría vida mucha es dar ansiedad. la huella en el mundo. Y Sí. para eso necesito esa herramienta, dinero. Yo quiero Sí. influir el mundo, quiero cambiarlo para bien. Por eso necesito dinero. Por ejemplo, un ejemplo increíble es nuestra asociación Search and Rescue México. Somos 100% voluntarios. Ya te ha contado. Tenemos paracaidistas, bomberos, médicos, paramédicos, rescate de alta montaña, pilotos de helicóptero y avión. Todo voluntario. Todo cómo? nosotros pagamos de nuestra cuenta para ir a ayudar a la gente. Ya. Vamos, hay huracán en Acapulco, vamos allá, traemos víveres, traemos comida, luego empezamos a recolectar, pero todo corre por nuestra cuenta. Ahorita fue terremoto en Acapulco, agarré avión por mi cuenta y fui a sacar a la gente. Nosotros pagamos por ayudar a la gente. Y para ayudar necesitas dinero, entonces para mí no podría ser esa vida. Porque yo quiero dar esa huella. Necesito esa herramienta de dinero. Pero yo respeto felicidad. O sea, felicidad es lo máximo. Ser feliz es lo máximo, ¿no? Porque sí, hay mucha gente con lana que no es feliz, ¿no? Sí, exacto. ¿Te ha tocado conocer ¿Cuál? a alguien con mucha lana que dices, güey, no manches, qué pinche Un chingo. mansión sota? Un chingo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un rico y un millonario? El millonario es tan pobre que el único que tiene es dinero. Sí. El rico tiene todo. La familia, las amistades, el amor, la felicidad y el dinero, obviamente. Yo soy una persona muy rica. Muy rica. Pero por las relaciones, pues. Me siento por la familia. Completamente plena en todos los aspectos. ¿Qué planes tienes próximamente aparte de tu programa que vas a lanzar? ¿Quieres seguir siendo piloto en México? ¿Hay como en algún momento otra cosa que te gustaría hacer? Sí, pues nunca se me quitó mi sueño de ir al espacio. Espacio, Sí. órale. Sí. Pues cada vez está más cerca, ¿no? O sea, sí, ¿cómo en va la unos cosa? añitos. Yo no tengo prisa, o sea, yo no hago ahora nada, absolutamente nada, para acercarme a esa meta, nada. Pero yo siento que esa meta va a llegar a mis manos solita, o sea, siendo en rumbo de pilotos, de aviación. Hoy la tecnología está impresionante, creciendo rápido. Nosotros, por ejemplo, estamos llevando el primer dron sin tripulación a México. O sea, es un dron que un güey lo controla desde tierra y es dron de pasajeros, tiene 2 plazas y te puedes echarse un viajecito, no sé, de Santa Fe al aeropuerto. Ok. ¿Y Es quién lo futuro, vuela? es futuro que ya existe hoy. Sí. ¿Y quién lo vuela? Lo vuela, bueno, hay rutas predeterminadas por la regulación, tiene que ser rutas predeterminadas. Y eso es automático. Es en automático, Ok. sin embargo, atrás hay un güey, literal, con sus gogles, que todo lo el controla. tiempo revisando en caso de falla, alguna falla, él toma el control. Ok. Drone tiene 16 motores y puede volar con 8. 8 motores. Con 8 motores, drone puede volar perfectamente, pero con 4 motores no funcionando, en automático drone se va a bajar. Tiene sus predestinadas como puntos de bajada de emergencia, etc. Pero es futuro que ya existe hoy, ya lo estamos llevando a México, ya lo estamos finalizando de certificar ante AFAC. No manches. O sea, ya está cabrón ese tema. Nos vamos a poder subir a drones. Imagínate, bueno, Es si que quieres yo te siento mando como el en video, NDF. checan en mis redes el video de ese dron. Sí. Está impresionante porque la cabina es completamente de cristal, tienes vista 180 grados y vas aquí. Como teleférico 2.0. Hay una pinche pantallita
aquí donde te enseñan nada más la ruta, no tienes controles, no tienes nada, te sientas con tu pareja y andas así como que no mames, pues esa chingadera vuela sola. Ya. No, qué chido. Yo siento como algo más así a nivel más grande, ¿no? O sea, que más personas lo puedan usar. Podría ser un súper paro para ciudades tan gigantes como el DF, ¿no? Uh-huh. Que siempre estamos atorados aquí en el tráfico. Sí. Hay coches convertibles ya. No son muy exitosos. Yo tampoco lo veo como coches convertibles. Hay un coche, creo que de Eslovaquia. Hay un coche que en 1 minuto y medio se convierte a un avión. Y esa idea ya es de los años 70. Sí, o sea, no es algo nuevo. Claro. Pero es un como sport car. Ok. Y lo sacas a la pista, le sale allá hélice, bla, 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 y ya vuelas. Y aterrizas. Pero necesito pista, ¿no? Sí necesita cierta pista, pero es de un despegue corto. O sea, es un como palomita despega. O sea, no puedo despegar aquí en eje central. Si quieres puedes, pero no es legal. A ver si me pero agarra no es legal. Tránsito, güey. Ay, ahí se pelan. Tengo un amigo que su papá aterrizó en Zócalo de Valle de Bravo. No manches. Cabrón. Si yo conozco el Zócalo de Valle de Bravo, que pues es un zócalo, pero de pueblito, tampoco es como... ¿Cómo lo hizo? ¿Fue emergencia? No, bueno... Bueno, ya como fue muchos años, ahí revelo los secretos, ¿no? Okay. Pues declaró como que sí, pero antes contó a todos los cuates que en una peda dijo, mañana voy a aterrizar en Zócalo de Valle de Bravo, van a ver, voy a entrar a la pinche historia de México como el primer piloto aterrizando en Zócalo. Y lo hizo. No, está difícil, Hoy en día no puedes hacer como ese piloto chinito o coreano, no me acuerdo, que hizo la vuelta al mundo y le faltaba nada más Antártica para irse. El bien pendejo hizo un live antes contando todo el mundo que va a ir y que va a declarar una emergencia y que va a aterrizar allá. Pues obviamente llegando allá, cárcel. 3 o 4 meses en cárcel estaba. ¿Y de qué país? De Argentina, cruzó. Ajá. Sí, como está compartido ahí, ¿no? Como o sea, podría funcionarlo. Sí. Si no haría ese error de estar contando antes que lo que va a hacer, ¿no? Claro. Obviamente. Sí, a veces hay que quedarse callado un poquito y ya luego cuentas. Pero también por eso lo conocemos todos los pilotos al loco chinito que lo hizo, porque si no, pues... Así ganas la fama, ¿no? Tú que sabes más de redes sociales. Sí. Tienes que hacer algo extraordinario a veces que te cuesta. Que te identifiquen con eso. Sí. No, incluso hay gente que se fue a la cárcel nomás para llegar a fama en redes sociales. ¿Ah, sí? Claro. Yo creo que es bueno. Bueno, en México no sé qué tan cárceles. Chance no es buena idea. Bueno, pero por ejemplo en Alemania... Por ejemplo en Alemania, Alemania es ridículo. Vives súper bien, ¿no? En cárcel. Yo me acuerdo mis tiempos de mochilera cuando fui pidiendo rides en Noruega. Ajá. Y investigué obviamente que es ilegal pedir rides en Noruega. Entonces ya investigué qué pasa, que te paran y shalala. Hasta mismos noruegos te marcan a policía diciendo, oye, está esa chava pidiendo rides. Entonces yo dije, hay que ser muy discreto, muy cuidadoso cuando voy a Trolltunga. Pero de regreso hay que hacerlo lo más así a la vista para que alguien me reporta y que me llevan y puedo dormir 24 horas en un lugar calientito que me dan de comer y todo eso, ¿no? Te digo una cosa, o sea, incluso que es un poco contradictorio con lo que dije antes, que en Alemania el Estado todo te paga, pero sí ha habido casos en mi ciudad, por ejemplo, en mi ciudad natal, donde, o sea... persona en situación de calle, bueno, no es capaz tal vez de abrir una cuenta bancaria y sacar su lana ahí, pero bueno, tiene frío, agarra simplemente una piedra, va a no sé, a una tienda, boom, rompe todo, a ver, aquí, arrésteme, ya sé, 3 días, calorcito, me van a dar algo de, comida. Hasta internet creo que ya tienen derecho al internet. A nosotros nos hicieron visitar de morros en la escuela una cárcel. Y hay 2 tipos de cárceles. Bueno, hay varios tipos de cárceles, pero
un tipo, el más leve, donde la mayoría te mandan ahí. Nadie en México, nadie me cree eso, pero puedes salir durante el día. O sea, durante el día te sales, te levantan a las 6, tienes que hacer un poco de trabajo comunitario. A las 10 hasta las 6 tienes lo que es Freigang. Lo que significa... Tú aprendiste alemán un poco. Frei, libre. Sí. O sea, caminata libre. Ajá. Puedes andar por ahí. A veces también lo cuadran con que, va a trabajar en tal empresa. A las 6 tienes que regresar. Solo duermes en la cárcel. Cárcel. No, o sea, no hay muros ni nada realmente. Wow, Loki. Ya, y si la super riegas, obviamente te mandan a la cárcel donde están los más pesados, ¿no? Pero para llegar hasta allí es... Bueno, con razón en México nadie hace esa cosa de romper ventanas para irse a la cárcel. Me imagino, no sé, a ver, ¿quién conoce cómo están los cárceles de México? No es... Me imagino que no tan bonitos como en Alemania ni Noruega, pero... Sí. Híjoles. Hay que preguntarle al Fofo Márquez, él sabe. Ajá. Bueno, hay el turito. El turito también existe en Alemania, ¿no? Donde nomás te arrestan si, no sé, la regaste. No sé, si te agarraron borracho manejando. Ahí te ponen 24 horas hasta que ya te baja la pedez. Pero esos no son tan cómodos. O sea, no que yo haya ido, pero sé por documentales. Y eso también existe acá. Existe aquí en México. ¿En qué momento llegamos a tema de cárceles, no? No, sí. Oye, también tú albureas bastante. Híjoles, como camionero. Madre. ¿Cómo? ¿Quién te enseñó? O sea, ¿te enseñó la vida en México? Es que mi segundo novio era de Monterrey. Ya. Entonces, no, era complicado de no agarrar. O sea, yo cuando conocí a mi esposo, yo estaba echada a perder porque puras groserías decía. Yeah. En la primera cita con la familia, el papá de mi esposo es doctor y justamente me pegué en la espalda. Entonces dije, oye, ¿y puedes checarme? Porque es justamente de huesos, de espalda. Y me dice, no te preocupes, eso se arregla y todo. Y salgo y me dice la abuelita, oye, mi hija, ¿y qué te dijo el doc? Ay, abuela, que era pura mamada. No, mi suegro así, no, yo no lo dije. O sea, yo así inventando la madre a todos, a todo. Me trato de comportarse. Sí. Me trato de componer, me trato de hablar bonito, pero siempre me salen mis albures, mi segundo yo oscuro. Pero bueno, yo creo que también es chistoso porque la gente sería, o sea, a ver, díganme, porque peleo mucho de eso con mi esposo. Mi esposo dice que no debo de alburear, no debo de decir groserías, que soy una niña bonita, bien, princesita, que tengo que portarme bien, como parezco un albañil. Y yo digo que hago gente reír, o sea, a mí me va a decir groserías, ¿no? Como digo las mamadas, pues gente se ríe. Y quiere mejor transmitir felicidad, hacer a las personas reír. Yo siento que mis groserías son dulces, avísame. A ver, pongan a mi esposo, Jorge, a ver, güey, no te pongas pesado, deja a la güera. No te pongas princesa, Jorge. Sí. Deja alburear. No seas fresa. Exacto. No mames, güey, o sea... Yo creo que también las princesas pueden alburear. Sí, ¿no? Yo también creo. A mí me encanta alburear. Oye, pero en Monterrey no se alburea tanto. Sí, son súper groseros, súper albureros y de humor pesado negro. Sí. Es que por mínimo, mi segundo novio y su familia eran así. Órale. Es que sí, yo tenía siempre catalogado como el albur aquí como súper típico aquí del centro, pero ok. Porque tengo luego amigos, pero de la otra parte del norte de México, del lado del Pacífico. Ellos no alburean tanto. Sí. Pero sí, no, es que Monterrey también es otra onda también. Sí. Los norteños son buenos para carne y alburear. Sí. Los norteños de allá de Monterrey, órale. A ver, confirmen si son de Monterrey, Coahuila, Tampico, si ustedes alburean sí o no. Por ejemplo, yo sé de los sonorenses,
de Baja California, Sinaloa, que ellos normalmente no alburean tanto. No sé, luego, bueno, claro, también está Durango, está Chihuahua. Confirmen abajo si alburean o no. Por ejemplo, mis paisanos, los menonitas, ¿alburean o no? Sabes que hay mucha gente como tú y yo, ¿no? En el norte de México. Sí, claro. Venden quesos, quesos. Sí. Por eso siempre digo que soy de ellos, pues. Sí, pareces. Un poco, ¿no? Sí. Tú también podrías ser, ¿eh? Si abrimos una tienda de quesos. Sí, no, sería un exitazo. Yo de hecho tenía una tortillería. ¿Tú tenías una tortillería? Sí. ¿Cómo? Y yo estaba allá, pinche, hacia las 5 de la mañana levantando, nixtamalizando el maíz, moliéndolo, aventando la máquina, despachando tortillas. Yo estaba hasta riéndose. Tú que eres piloto, despáchame unas tortillas, despégame unas tortillas. ¿Neta? ¿Tenías una tortillería? ¿Pero cómo llegas a eso o qué? Bueno, ya es otra historia. Era COVID, tiempos complicados. Hay algo que no hayas hecho acá. Tuve que trabajar. Mi esposo pensó que soy con él por su dinero, que ni dinero tenía en ese entonces. Entonces tenía que comprobar que soy por amor y no tengo miedo de trabajar. No manches. Has trabajado en un montón de cosas. Pero tenía súper venta de mostrador. O sea, como Claro. era COVID y restaurantes eran cerrados, casi no vendía a los restaurantes. Pero demostrador vendía. Era en ese entonces la tortillería más famosa de TikTok. ¿Y todavía están en línea los videos? Una güera que Sí. te despacha las tortillas. Sí. ¿Y están todavía en TikTok esos Sí, videos? de hecho en mi canal está basado en canal de tortillería. Era antes tortillería y ya luego aviación. ¡Ah, huevo! De hecho tengo unos un ligero videos. cambio solo. De hecho, casi borré muchos videos porque hasta hoy en mis lives o algo me molestan. Oye, ¿en cuánto cuesta el kilo de tortilla? Entonces borré casi todos los videos, pero dejé unos videos donde en avión estoy entregando tortillas al otro estado. Es Qué algo exclusivo. repartidora más fresa, ¿no? Sí, ¿no? Repartiendo tortilla en avión. Sí, tú que eres piloto, despégame unas tortillas. ¿Y qué es como tu lado favorito para sobrevolarlo? Híjole. Creo que el lago que se llama Saraz. ¿Dónde es ese? Hay muchos de esos por todo de México. Hay uno muy famoso aquí llegando a Atizapán, el lago Saraz. Lago Saraz. Ajá. No, me acabas de alborear. Me acabas de alborear. Pero tú ¿Y también cuánto te dijiste. viste? El Sí. lago Saraz. El famoso lago Saraz. Lago Saraz. No. No, sí, Así que tenga cuidado caí. conmigo cuando agarro la confianza, ¿eh? Sí, ya caí. Es que a veces tengo que literal como decírmelo lentamente y componer las palabras. Sí. Ya. Sí, la gozarás, claro. Es la broma que me hicieron en uno de mis primeros vuelos y yo ni cuenta me di. O sea, yo no sabía qué significa la gozarás. O sea, Ya. entonces muy naiva y dije, oye, Capi, me piden mi posición. ¿Cómo le digo? Ah, dile que estás sobre el lago Saraz. Ok. Tora Dizaban de Extra Bravo, Mike Fox Bravo, estoy sobre el lago Saraz. Y todo el mundo, ¡fuera! ¡No mames, fuera! Y todos los pilotos, ¡ah! ¡Nos hiciste el día! Hace poco hubo un video donde a no sé, una azafata le hicieron ese chiste de que según como de personas que todavía como se pueden por favor alzar la mano, ¿no? Sí. Benito Como Camelo. clásico. Se encuentra a bordo la señora Mela. Mela Chupas. Señora Mela Chupas, por favor. Prosigue a la puerta 17. Clásico. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Soy La Vida Volando en todas las redes sociales. Obviamente sigan mi nuevo proyecto Volando con la Güera. Va a ser increíble, les va a encantar volar con la Güera. Y claro que sí, Lift Aviation School, la mejor escuela de vuelo. Ahí pueden aprender desde cero. Claro que sí, de cero a comercial
Y todos los que tienen ese sueño frustrado de niño, Ya. de ser piloto, a él les enseñamos a volar. Chingón. El mejor avión de México. Y del mundo. Con su propio paracaídas. Paracaídas. Avión. Para avión. Y desde este año, en julio, ya tenemos ese avión también. En julio sacaron un nuevo avión que en un botón de Autoland. Ok. Allá fijados en mi Instagram, hay una revista cómo funciona. Es una locura. Es primer avión del mundo de pistón con botón de Autoland. Tú como pasajero, si el piloto está incapacitado, o apachuras el botón, el avión solito pone pantallas modo pasajero, solito comunica con todos los aeropuertos cercanos, analiza el clima, obstáculos, la ruta, disponibilidad, calcula la ruta, comunica con la torre, reporta emergencia, solicita permiso para aterrizaje, va allá, desciende, recorta, mezcla, recorta potencia, pone flaps, mata la velocidad, aterriza, sube todo, asegura el avión, desbloquea las puertas y hasta te llama la ambulancia y bomberos. ¿Y eso es con IA? Órale. Bueno, no es IA, pero es un sistema, podemos decir, parecida. Ok. Parecida. Es el primer avión de pistón del mundo con sistema de Autoland. Está cabrón. No, y ya lo tenemos. ¿Y ustedes lo van a tener? Ya lo tenemos. Qué chingón. Apenas salió el julio. Órale. Martita, muchas gracias hoy por caerle, contarnos tu historia. Y bueno, ya saben, abajo en la descripción están todas las redes sociales para que también vayan siguiendo la Escuela de Aviación, el nuevo programa que vas a sacar. Ya volando con la guerra. Así es. Mi banda, eso fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye. Ve aquí la historia de Victoria, una ucraniana que dice: el modelaje no me hizo feliz, pero México sí. Descubre toda su historia dando clic acá.